Gracias amigos por continuar con nosotros aquí este día especial 25 de febrero en la entrega de Lo Nuestro. Ahora, en este día hacemos una conexión, Laridi Zapata y un servidor, en una entrevista muy especial, no a corta distancia, sino a larga distancia. Con nosotros el diputado José Horacio Rodríguez, a quien damos la bienvenida por venir a participar de este programa. Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias, don Santiago y Laridi, por recibirme. Es un gran gusto estar compartiendo a distancia y esperando pronto poder hacerlo de manera presencial, porque siempre se aprovecha y disfruta mucho más. Qué bueno, aquí lo vamos a estar esperando, ¿verdad? Así es. Licenciado, para iniciar de inmediato con las preguntas para usted, queremos saber, a propósito de que este próximo 27 de febrero el presidente estará rindiendo cuentas ante la nación, sería su tercera rendición de cuentas en 2 años y 6 meses de gestión. ¿Cuál es su valoración y la valoración de su partido, Opción Democrática, sobre este tiempo que lleva Luis Abinader frente al Poder Ejecutivo? Bueno, por supuesto hay que señalar, cuando uno va a evaluar una gestión de gobierno, aspectos positivos y aspectos negativos. Yo creo que yo señalaba en estos días que estuve participando en otro programa en esta misma semana que pasó, la valoración en cuanto al abordaje del tema migratorio como un paso de avance en la dirección correcta, que por primera vez estamos viendo que se están enfrentando a esos grupos de poder que normalmente han actuado protegidos porque se benefician y se lucran del tráfico ilícito de migrantes. Y ver que se está atacando esas redes, que se ha iniciado una operación desde el Ministerio Público llamada Operación Frontera, yo creo que es algo que hemos saludado y que el llamado que tenemos que hacer es a que esas investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias. Y ese es un punto, ¿verdad?, reciente, favorable, que se anota el gobierno y que apenas inicia, pero que estaremos vigilantes para que continúe hasta las últimas consecuencias. Pero un gobierno en muchos aspectos por lo cual es considerarlo. Yo pienso que entre las principales debilidades que hemos observado ha sido una poca importancia, poca atención a la educación pública. Lamentablemente hemos visto cómo esto ha dejado de ser una prioridad para el gobierno, cómo estuvo bajo amenaza incluso la asignación del 4% para la educación, que en el presupuesto del año 2021 se redujo porque el Congreso aprobó una apropiación de partidas a educación, evitando así que se completara el 4%, y el año pasado se pretendió hacer lo mismo, pero luego el gobierno retiró esa propuesta porque la ciudadanía se movilizó llamando la atención de todas las necesidades, las deficiencias que tienen, no solamente la infraestructura física, sino también las condiciones de formación y preparación de muchos y muchas de los maestros del país, que le permiten tener un currículum escolar actualizado y que le ofrezca las herramientas a nuestros jóvenes, niños y niñas del país para ser entes que puedan desarrollarse en la vida. En temas de salud también hemos visto muchas debilidades y una tendencia hacia la privatización. Y entendemos que eso es una tendencia que lacera las posibilidades de que los dominicanos y las dominicanas disfrutemos de la salud como un derecho humano, como lo establece nuestra Constitución. Y por eso también creemos que tenemos que ser vigilantes, y desde el Congreso estamos ahí para hacer contrapeso, evitando esa tendencia privatizadora que hace accesible los servicios de salud de calidad solamente para quienes puedan pagarlo, para quienes puedan tener el privilegio de acceder a servicios de amplia cobertura y a veces ni siquiera así poder cubrir las necesidades de salud que en un determinado momento se tenga. A ver, el tema de la seguridad ciudadana, que ha sido un problema que estaba fuera de control en los últimos meses, hemos visto cómo se ha controlado un poco más, pero es un tema transitorio, porque yo pienso, y con esto concluyo, ¿verdad?, mi análisis, que sería mucho más amplio, pero sé que el tiempo exacto.
El tema de que ha habido una incapacidad para traducir el crecimiento económico que la República Dominicana ha venido experimentando en mejores salarios, mejores ingresos y mayor poder adquisitivo y calidad de vida, acompañada con ese poder adquisitivo para la población en sentido general. Y esa yo creo que es una deuda que tenemos pendiente. Ha habido una depreciación producto de la inflación de los ingresos del pueblo dominicano y una actitud extractivista de parte del gobierno que exprime esos salarios de impuestos que no se han visto reflejado esa inflación en las escalas impositivas para la mayoría de trabajadores y trabajadoras dominicanas, afectando su calidad de vida y sus ingresos. Pero lo dejo ahí porque, ¿verdad? Sería bastante amplio. Sí. Pero yo sé que sí, que tiene mucho, tú tienes mucho más material, herramientas que hablar sobre estos primeros 3 años de gobierno. Ahora, eres un diputado joven que está en tu primera experiencia en el Congreso Nacional. La pregunta entonces, tu valoración fue sobre el gobierno. La pregunta mía ahora es, ¿y ustedes los diputados han cumplido con su parte? Parcialmente. Yo creo que este ha sido un Congreso, es un Congreso mucho más conservador que el anterior incluso, aunque ¿verdad? Yo formo parte de este. Bueno, es un Congreso que ha podido saldar deudas pendientes que tenían los congresos anteriores y que se estaban retrasando. Y puedo hablar, por ejemplo, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que ya es una realidad. Puedo hablar de la Ley de Extinción de Dominio, que hoy en día también es una realidad. De la Ley de Regiones Únicas de Planificación, que también hoy es una realidad. Yo creo que esas 3 son algunas de las leyes más importantes que en estos 2 años y medio de gestión legislativa este Congreso le ha dado al país. Pero hay muchas otras pendientes. Tenemos que aprobar una ley general de aguas que garantice el acceso humano al agua como una prioridad y un bien público. Tenemos que aprobar una ley de cambio climático que también está pendiente porque es una amenaza real para la República Dominicana. Tenemos que aprobar una reforma a la ley de seguridad social que también es una deuda pendiente que no permite, hablábamos del tema de la salud, está muy vinculado al tema de la seguridad social y también al tema de las pensiones en nuestro país, y el país espera una reforma que permita garantizar pensiones dignas a los trabajadores y las trabajadoras dominicanas que con el esquema de AFP actual en el país no se les garantiza. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar el Código Penal, que también tiene muchos años en el Congreso y que todavía no se ha podido reunir una mayoría necesaria para aprobar el código que el país merece. A propósito que menciona el Código Penal, diputado, esto se ha convertido y siempre ha sido una controversia, no solamente en el sector político, sino en todos los referentes de la sociedad civil. Y hay muchas cuestionantes a esta situación que se dan en el hemiciclo de por qué no llegan a un consenso, por qué después de tanto tiempo no logran ponerse de acuerdo respecto a un mismo tema. Hay temas en ese código que son muy controversiales, que dividen a la sociedad dominicana. Y el que todo el mundo, ¿verdad?, que ha estado sobre la palestra pública durante más tiempo es el tema de las causales. Pero no es el único tema que genera diferencias en torno a la aprobación de este código. Pero sin duda las causales que yo he defendido en estos 2 años y medio han sido un tema de controversia porque hay sectores que han intervenido y ejercido una gran influencia y presión sobre el Congreso para evitar su aprobación, que son mínimos que existen en prácticamente todos los países del mundo. De hecho, en todos los países desarrollados de Occidente, sin excepción, se admiten la posibilidad de que una mujer pueda en determinadas circunstancias interrumpir un embarazo, ya sea para salvar su vida, ya sea porque el producto del embarazo sea inviable o porque el embarazo sea consecuencia de una violación o de un incesto. Y la mayoría de estos países desarrollados también lo permiten cuando por elección la madre así desea hacerlo. Y no lo hacen porque no defiendan la vida. Todos los países de Europa, de Norteamérica, lo admiten. Y son países que también aman la vida, pero han llegado, ¿verdad?, a la conclusión que nosotros podríamos llegar en nuestro país también, que la posibilidad de que una mujer pueda decidir y acceder a un aborto en condiciones seguras salva vidas, porque hacerlo en la clandestinidad pone en peligro sus vidas y vidas de mujeres con proyectos de vida por delante que también valen y el Estado tiene el deber de proteger y de defender.
Entonces lo que se busca es un equilibrio, unos mínimos, unas excepciones que aseguren que mujeres no mueran, que mujeres se les garantice el derecho, ¿verdad?, a su dignidad, a su salud. Y por eso hemos estado allí defendiendo esas causales que también cuentan con el apoyo mayoritario del pueblo dominicano, como lo revelan las encuestas que en el país se han hecho sobre el tema. Pero hay otros temas en el Código Penal. Pero me imagino, José Horacio, que en la próxima legislatura, principio de la próxima legislatura, eso será aprobado, el código sin las causales. Tienen una mayoría de gente que vota a favor de eso y que se identifica como provida. Pero es que todas y todos somos provida. Yo no caigo, ¿verdad?, en ese juego maniqueísta de que nadie es pro muerte en esta sociedad. Nosotros, porque defendemos la vida, precisamente queremos que las causales sean incluidas, porque permitirá salvar vidas. Y son muchos los casos, son desgarradores, duelen. Yo no creo que nunca ninguna mujer quiera hacerse o practicarse un aborto. Cuando lo hace, está viviendo un panorama, una situación compleja, difícil. Y yo creo que en lugar de salir a acusarla o buscarla para meterla presa, lo que el Estado debe hacer es garantizarle opciones. Y yo creo mucho que quienes somos verdaderamente pro vida tenemos que promover, en primer lugar, una educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados. En segundo lugar, el acceso a mecanismos anticonceptivos para también prevenir esos con información oportuna, en prevenir embarazos no deseados. Pero luego que la educación sexual, los anticonceptivos fracasaron para prevenirlo, el acceso a un aborto en condiciones seguras es lo que le puede permitir a una mujer preservar y salvaguardar su vida y en el futuro poder ser madre y dar vida cuando esté en condiciones de hacerlo. Entonces, por eso, ¿verdad?, lo he defendido siempre. Ya veremos cuando esté en la Cámara de Diputados cuál será la decisión mayoritaria. Pero en la semana que viene tenemos sesión martes y miércoles y no está en agenda. La agenda se aprobó esta mañana, la mañana de este viernes que pasó, y no está en la agenda de los diputados para la próxima semana del Código Penal. Excelente. Diputado, usted mantiene una posición, lo decía ya anterior al principio cuando hablaba sobre la valoración a este gobierno, y uno de los temas principales es el tema migratorio. ¿Cuál es la posición que usted mantiene? Porque recientemente ha escrito que una política migratoria responsable, estamos citando, pasa por combatir las mafias que permiten la entrada discriminada de inmigrantes irregulares. ¿Cómo podría el gobierno, cómo podría contrarrestar estas mafias? Ya señalaba aparte que era haciendo frente, como se hizo con la Operación Frontera, y también cuál es esa posición que usted mantiene. Mira, desde el partido Opción Democrática, que es verdad, es uno de los partidos de más reciente creación, del cual soy vicepresidente y me siento honrado de codirigir con la compañera Minuta Vares Mirabal y muchos otros compañeros y compañeras valiosas que estamos haciendo este esfuerzo político para presentarle al país una alternativa a los viejos partidos que han gobernado pensando en los intereses de las élites y en sus intereses particulares y no en los intereses de las grandes mayorías, defendiendo el bien común. Nosotros abogamos por una política migratoria responsable que combata la impunidad que ha prevalecido siempre de sectores dominicanos en el que participan políticos, militares y empresarios corruptos que se benefician de la entrada indiscriminada e irregular de migrantes. ¿Por qué? Los traen porque encuentran plazas y oportunidades de trabajo en nuestro país, y eso no lo podemos olvidar. Lo decía el expresidente Hipólito Mejía hace unas semanas atrás, lo dijo recientemente también el ministro de Agricultura. El sector agropecuario en nuestro país depende al día de hoy de mano de obra migrante. Igualmente el sector construcción. Ambos sectores combinados representan el 21% de nuestro Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, más de una quinta parte de la riqueza que el país genera cada año se sostiene sobre la base de dos sectores que mayoritariamente contratan población migrante. Entonces nosotros tenemos como país que reflexionar. Una política migratoria responsable es integral, tiene que ver todos los matices de este problema y pasa entonces por hacer atractivas esas posiciones en el sector agrícola, en el sector construcción para trabajadores dominicanos. Tenemos que ver cómo vamos a hacer atractivas esas posiciones, y si son un sector tan importante de la economía que generan el 20 juntos
el 20% de la riqueza del país. Pues entonces nosotros tenemos que ver cómo mejoramos las condiciones salariales, las contraprestaciones que reciben esos trabajadores para que también los dominicanos les resulte atractivo trabajar en esas industrias. Ese tema, José Horacio, ese tema fue el que te generó una especie de debate o de conflictos, de mucho dime y direte para ti, por un comentario que hiciste en ese sentido, creo que en Francia, si mal no recuerdo. No, yo no he salido del país. ¿Qué fue lo que realmente te pasó con esos franceses? No, de ninguna manera, mira, yo no he salido del país. Yo estaba en mi oficina política en la 27 de febrero en el partido, donde recibí la llamada de unos periodistas que, porque tienen un compañero dominicano en Canadá, él les recomendó que me entrevistaran a mí. Y cuando los recibo me plantean su interés de conversar sobre la problemática migratoria. Yo le dije dos cosas, que es las que quedaron grabadas, que son las que acabo de decir ahora. Uno, sí, que la construcción del muro en la frontera sería totalmente ineficaz si nosotros no enseriamos a quienes custodian esa frontera. Mientras tengamos militares que te permiten el paso o la entrada de migrantes a cambio de dinero, de 2.000, 4.000, 5.000 pesos, entonces de nada nos servirá tener el muro más sólido y más fuerte y más alto y más costoso, porque al final si quien lo está custodiando por dinero te deja entrar, ¿de qué sirvió esa inversión multimillonaria que no sabemos a cuánto asciende y que está destruyendo parques nacionales en Montecristi, como lo acaba de denunciar la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas? Ese fue el primer comentario que hice, en el sentido de que tenemos que enseriar la gestión de los flujos migratorios, y eso pasa por acabar con la impunidad que ha prevalecido siempre, por enfrentar esas mafias, apresarlas, sancionarlas, y que celebro que se está comenzando a hacer. Y en segundo lugar, lo otro que dije fue, bueno, si nosotros al día de hoy hay sectores importantes de nuestra economía que se sustentan de esa mano de obra migrante, pero eso no lo dice José Horacio, eso lo dice el ministro de Agricultura, eso lo dice el expresidente Hipólito Mejía. Eso es una realidad que todo el mundo sabe. Entonces, por decir esas dos cosas en ese programa, bueno, salieron voces a manipular, a tergiversar, pero si ustedes buscan el programa, esas fueron las dos cosas que yo dije. Luego se quiso decir que yo había acusado al país, que yo había ido a Canadá a acusar al país, pero nada más falso. Yo nunca he visitado ese país, nunca he podido ir a Canadá. Y lo que le dije fueron dos verdades que, así como la digo en este programa, la digo donde sea que me lo pregunten. Como dominicano que amo mi país y que siempre voy a procurar que los problemas que tengamos, seamos capaces de resolverlos nosotros mismos, cumpliendo nuestras leyes y haciendo cumplir las leyes. Y eso es lo que he exigido siempre, pero siempre hay mucha manipulación con este tema. Y últimamente se percibe que en la República Dominicana se ha vuelto como un deporte en las redes sociales acusar al otro de traidor. Sí. No olvidemos que quienes conocen la historia saben que el patricio, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue acusado de traidor por sus contemporáneos y murió desterrado en Venezuela, fuera de su país, que fue ideólogo, que amó, que se fajó y sacrificó para construir y para legarnos esta patria. Y murió en Venezuela desterrado por grupos que eran los verdaderos traidores a la patria y que lo acusaban a él de traidor a la patria. Y entonces tenemos que estar muy vigilantes cómo eso no se puede estar repitiendo en tiempos modernos al día de hoy, cuando quienes llamamos a los problemas por su nombre y presentamos propuestas de solución a esos problemas, estamos tocando intereses que hacen que luego entonces se quiera tergiversar, engañar y manipular ese mensaje que con mucha responsabilidad desde la posición que ocupamos le transmitimos al país. José Horacio, al final es que comenzamos a coger velocidad. Gracias de verdad, de corazón y de cariño por esta oportunidad. Unos minutos de tu ocupado tiempo esta noche para todos nosotros, los televidentes y los que han compartido esta conversación a larga distancia contigo a través de la magia de la tecnología. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches, un fuerte abrazo.